Entonces el rebasado directo es un poquito más sencillo. Aquí vamos a utilizar para la impresión el mismo material que va a quedar definitivamente incorporado a la prótesis. Este procedimiento lo va a realizar, como anteriormente dije, el dentista en boca. Las ventajas y desventajas del mismo es que como ventaja se adapta rápidamente a los tejidos, es económico y muy útil en caso de emergencias, pero tiende a acumular alimentos en las porosidades de este material. Hay reacción alérgica en algunos casos, irritación del tejido y hay reacción exotérmica inconveniente en algunos casos. Estos materiales también se le conocen como acondicionadores de tejido y se emplean en la parte interna de la prótesis. Generalmente vienen de breve duración mientras se hace la nueva prótesis. Particularmente el acondicionador de tejido lo que lo va a definir es el tiempo que dura. Por ejemplo, este material que ustedes ven aquí en la pantalla, que es el GC Tissue Conditioner, es una de las líneas de rebasados que tiene esa casa comercial. Y ellos entonces lo que hacen es que alargan el tiempo de vida en boca dependiendo si es de corta duración, mediana duración o larga duración, el rebasado blando va a tener distintas aplicaciones. Este, que es el rosado, el Tissue Conditioner, es un acondicionador de tejido para usar menos de 3 meses. Existe después el Coesoft, que dura hasta 1 año, y el Q-Liner, que es un rebasado permanente. Entonces, va a venir en una composición generalmente de PEMA, que es polimetacrilato de etilo, y un copolímero de etilo, metil y subutilmetacrilato, que es muy parecido a las resinas normales. Entonces, el líquido viene con etanol de alto peso molecular. Entonces, el etanol, algunos ésteres aromáticos, el eftalato de butilo, el glicolato de butilo y el besilbenzoato hacen una reacción química pura, es decir, que va a actuar este líquido en base a etanol como el catalizador, en vez de la reacción convencional que nosotros más manejamos, que es la del PMMA convencional, que tenemos monómero de metacrilato con polímero de metacrilato. Aquí el polimetacrilato de etilo y el etanol van a reaccionar con los otros componentes y entonces se va a producir una reacción. Esta reacción no es exotérmica y el eftalato de butilo y el glicolato de butilo hace que se ralentice la reacción química y el material no te endurece de una vez, sino que va a tener una serie de fases que nosotros vamos a utilizar para aprovecharla en el proceso clínico. Entonces, existen muchas marcas comerciales, entre las que se destaca la de la GC, que fue la que le abrí anteriormente. GC Softliner, Coesoft y Coecomfort son las 3 que le mencioné anteriormente. No es que yo tenga predilección por una marca comercial en específico, en el caso de la GC, pero es la que más manejo y conozco y le puedo pues dar mi experiencia de que resuelve muy bien. Linal también es muy buena, que la he utilizado alguna vez. Y esta que es de Boco, el Ufigel, también es muy aceptable. Entonces, tenemos que tener en cuenta, claro, permanente y temporal. Fíjense que aquí permanente la literatura habla de 1 mes y 3 días, pero la línea GC les dije los tiempos anteriormente. Entonces, los tiempos de GC están más mejorados y hace que el paciente tenga que venir muchísimo menos a la consulta. Va a tener un comportamiento en la boca que se va a dividir en 5 fases. En estas fases vamos a tener la primera fase, que es de mezcla inicial fuera de boca, pero se va a agregar polvo al líquido y se va a espatular por 30 segundos hasta obtener un gel. Posteriormente va a venir la combinación del etanol con el plastificante y después de entre 30 segundos a 2 minutos se va a llevar a la boca. O sea, ese es nuestro tiempo de trabajo para colocar bien el material, para distribuirlo de una manera uniforme. En una tercera etapa vamos a tener una fase plástica de gel y esa va a durar entre los primeros 15 a 20 minutos después que se inició el mezclado. Y aquí hay una plasticidad fácil para la modulación de la actividad muscular y es muy útil para normalizar la mucosa inflamada, es decir, no va a ser presión, una impresión mucostática en ese momento y hace que haya una adaptación ideal con los tejidos de soporte. Durante esta fase nosotros vamos a retirar de boca, a quitar los excesos y a volver a colocar. Fase elástica,
Ya ahí, en esa fase, ya podemos despachar al paciente de la consulta. Va a haber un proceso de pérdida de etanol y va a absorberse agua por el polímero, por lo que el gel va a perder peso molecular y entonces si pierde peso molecular, vamos a tener un gel mucho más duro para llevar a una quinta fase, que es una fase no útil, que es cuando se pone duro, áspero y presenta irritabilidad en la mucosa. Esto es un proceso largo, a medida que va pasando el tiempo, va a ir continuándose a perder etanol. Esta pérdida de etanol, entonces, hace que el material se vuelva inservible y sus características viscoelásticas pues se pierden. Entonces ya no tiene razón de ser. En ese momento va a cambiar de color, se va a tornar de rosado a generalmente un color naranja o marrón. Y es el signo que se le tenemos que indicar al paciente de que hay que ir a la consulta a cambiárselo nuevamente. Entonces, nos va a servir, para resumir, para reacondicionar tejidos traumatizados, rebasar temporalmente una prótesis después de una cirugía, para impresiones funcionales de arcadas desdentadas, para estabilizar temporalmente prótesis desajustadas, recubrir provisionalmente obturadores de fisuras palatinas en el caso de pacientes con fisura del labio y paladar, asegurar las cicatrizaciones en cirugía periodontal y normalizar los tejidos de soporte inflamados. Entonces, para resumir, es un material que va a tener muchas propiedades. Nos va a dar un escurrimiento rápido en una fase, plasticidad, luego se torna elástico y tiene una estabilidad dimensional muy buena y buena reproducción de los detalles. Es de fácil manipulación, altamente biocompatible, es viscoelástico y tiene un contenido mínimo de alcohol, porque aunque dentro de su composición hay etanol, esta está en unas concentraciones mínimas que no son nocivas para el cuerpo. Entonces, la reacción en la estructura del mismo, pues como anteriormente le dije, mezclo polvo con líquido, etanol se absorbe por las partículas de polímero y dependiendo de la concentración de etanol en el líquido. El componente éster va a comprimir volumétricamente la mayoría de todos los componentes allí que se van a liberar posteriormente. Cuando hay más etanol, más rápido se disuelve, es decir, las concentraciones de polvo líquido tienen que ser exactas como indica el fabricante. Si usted mezcla más líquido de la cuenta, el material le va a durar muchísimo menos en boca. Entonces, mientras más bajo el peso molecular del polímero y más pequeño el tamaño de la partícula, más rápida es la penetración de alcohol dentro del polímero. Es decir, que son polímeros altamente refinados. No, y por eso no se debe de mezclar polvo y líquido de diferentes marcas, porque no va a funcionar igual. Recuerden que el fraguado final va a ser de 15 a 20 minutos, se pierde alcohol, se absorbe agua y se pierden los plastificantes. Cuando ya la pérdida del plastificante está, las propiedades viscoelásticas se quedan estáticas. Y hace que entonces tengamos un material que pase de plástico, deformable, a elástico, no deformable.